Antes de que empiece la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos desde dónde nos estás viendo. El sol de la tarde caía sobre Fort Rock, tiñendo de plata el cauce del arroyo y arrancando destellos a las tablas gastadas de las fachadas. Cada vez que pasaba una carreta, el polvo se levantaba en remolinos cubriéndolo todo con una bruma dorada. Al final del pueblo, las puertas se habían ido cerrando una tras otra, ante la misma figura. Una mujer apache con el cabello lleno de tierra, los brazos manchados y la mirada dura, cansada pero desafiante. Se llamaba Josie Bell Rawlins, aunque nadie en el pueblo se había molestado en preguntar. Llevaba 2 días caminando con poca comida y aún menos agua, avanzando porque volver atrás solo significaba vacío. En el bolsillo guardaba $3 arrugados, lo último que poseía. Todo lo que pedía era poder lavarse, quitarse la costra del camino y sentirse humana otra vez. Pero cada golpe en una puerta había sido respondido con silencio o con un portazo. Cuando llegó a la última casa al borde del pueblo, el cansancio se le metía hasta los huesos. La boca seca, las manos temblorosas, pero la espalda recta. Aquella casa era distinta. Estaba sola, con un corral al costado y un pequeño cobertizo detrás. No se oían risas de niños ni voces desde dentro. El lugar parecía cuidado pero silencioso, como si perteneciera a un hombre acostumbrado a la soledad. Josie Bell vaciló un instante, sabiendo que tal vez era su última oportunidad. Golpeó la puerta con firmeza. Dentro, Wyatt McAllister se quedó inmóvil al escuchar el sonido. No tenía visitas desde hacía años, no desde que su esposa Clara May Whitlow había muerto de fiebre. Se había quedado viviendo allí en el límite de Silver Creek, sin saber a dónde más ir. Reparaba cercas, atendía el corral y solo bajaba al pueblo cuando era estrictamente necesario. El silencio se había convertido en su compañía y lo llevaba encima como una segunda piel. Por eso, cuando escuchó el golpe, lo primero que sintió fue desconfianza. Los hombres del pueblo no iban a su casa sin motivo, y los desconocidos eran aún menos bienvenidos. Abrió la puerta con cautela. Lo que vio lo dejó quieto, con la mano aún en el marco. Una mujer cubierta de polvo, el sudor marcando sus sienes, la ropa pegada al cuerpo por el calor y la fatiga. A pesar de su aspecto, ella se mantenía erguida, la mirada firme. Su voz era baja y ronca, gastada por el polvo, pero no tembló. «Tengo $3», dijo. «Solo necesito lavarme». A Wyatt se le apretó la garganta. Sintió una punzada entre el cansancio y un recuerdo antiguo de bondad que hacía años no practicaba. Miró su rostro, luego sus manos, que temblaban aunque ella intentara ocultarlo. Pensó en la gente del pueblo, en cómo ninguno le habría ofrecido ni una palabra, mucho menos un vaso de agua. Pensó también en el riesgo acoger a una mujer apache, cuando medio pueblo todavía consideraba a su gente enemigos. El momento se alargó, el suelo crujió bajo su bota mientras cambiaba el peso del cuerpo. Su mente giraba rápido. Si la dejaba entrar, habría habladurías. Tal vez algo peor. Pero si la echaba, podía desplomarse en el camino, y él sabría que no había hecho nada. La voz de Clara May volvió a su memoria, recordándole que la decencia se medía en actos pequeños. La vergüenza por su vacilación lo atravesó. Finalmente dio un paso atrás y abrió la puerta por completo. «Pase», dijo. Su tono fue seco, pero no hostil. Josie Bell relajó apenas los hombros, aunque mantuvo el gesto sereno. Entró despacio, observando todo a su alrededor. El catre de hierro con la manta doblada, la mesa limpia pero vieja, el estante donde aún reposaba un delantal de mujer perfectamente doblado. Notó todo, pero no comentó nada. El aire olía a lejía y humo de leña. El lugar conservaba el orden, pero no el calor de antes. Wyatt fue hasta la estufa y tomó la tetera. No la miró al hablar. «Ahí hay una palangana. Calentaré agua. El jabón y las toallas están en el aparador». Josie Bell asintió una vez. La tensión en su pecho cedió lo suficiente para que pudiera respirar hondo. Puso los 3 billetes arrugados sobre la mesa, no como limosna, sino como prueba de que no buscaba caridad, solo una oportunidad. Wyatt los miró, pero no dijo nada. Movía la mandíbula mientras el agua comenzaba a hervir.
Por primera vez en años, la casa volvió a llenarse con el sonido de dos personas moviéndose dentro, y ambos comprendieron que algo había cambiado, aunque ninguno lo dijera. Él cargaba su pena en silencio. Ella su hambre y su polvo con la misma quietud. Bajo el mismo techo, los dos sintieron el peso de la decisión que los había llevado hasta ese instante, el de abrir la puerta una última vez. Mantuvo su mente en lo único que necesitaba. Una piel limpia, un instante de alivio, y la oportunidad de conservar su dignidad, esa que el pueblo le había arrebatado con cada puerta cerrada. Soltó las trenzas, y su cabello negro cayó pesado sobre los hombros cubierto de polvo. Metió las manos en la palangana, y el agua tibia se enturbió al contacto con la mugre del camino. El escozor del jabón le hizo lagrimear los ojos, pero no se detuvo. Wyatt McAllister permanecía cerca de la estufa, los brazos cruzados, observando con una quietud densa la forma en que ella trabajaba. Entonces entendió que no se estaba lavando solo la piel, estaba recuperando algo que la carretera y la gente del pueblo habían intentado quitarle. Cuando llegó a los hombros y no pudo alcanzar la espalda, se volvió un poco con la voz baja y firme. ¿Podría ayudarme con esta parte? El cuerpo de Wyatt se tensó. La mano le quedó suspendida en el aire antes de decidirse. Tomó la toalla áspera y por un segundo la miró como si fuese algo prohibido. La última persona a la que había tocado con ese cuidado había sido Clara May Whitlow, y el recuerdo se le clavó en el pecho. Pero al ver la espalda de Josie Bell Rollins, marcada por el viaje y el polvo, algo lo empujó a dejar la duda. Apoyó la toalla sobre su omóplato y empezó a frotar con movimientos firmes contenidos sin prisa. En la cabaña solo se escuchaba el roce del paño contra la piel y el goteo del agua que caía de nuevo en la palangana. Josie Bell mantuvo la mirada fija en la pared. Sintiendo el peso contenido en aquel gesto, la ayuda de un hombre que, pese a sus dudas, le ofrecía lo que nadie más había querido darle. El pecho se le apretó con una emoción que no quería nombrar todavía. Cuando Wyatt dejó la toalla a un lado, el agua de la palangana tenía el color de la tierra. Él se apartó, el rostro impenetrable, los hombros rígidos. Ella se envolvió con la otra toalla, secándose los brazos y el cabello con lentitud. Wyatt tomó la palangana y salió por la puerta trasera arrojando el agua sucia sobre el suelo reseco que la absorbió en segundos. Durante un momento se quedó afuera respirando el aire frío, luchando con el pensamiento de que acababa de permitir la entrada de alguien que cambiaría su vida sin remedio. Dentro, Josie Bell volvió a vestirse con su ropa gastada. Ahora se sentía distinta sobre su piel limpia. Tomó los 3 billetes del tablero y los empujó hacia él. «Cumplo mi palabra», dijo. Wyatt miró el dinero luego a ella. Su primer impulso fue aceptarlo. Aceptar el pago significaba mantener los límites, reducirlo todo a un simple trato. Pero había algo en su postura, en esos ojos firmes, que le recordó que no pedía lástima sino respeto. Su propio sentido de la decencia despertó y empujó los billetes de regreso. «Quédese con ellos», respondió. «El agua y el jabón no valen $3. Ella lo miró largo rato y luego asintió una sola vez. El orgullo le impidió agradecer. «Entonces trabajaré por ello», dijo. «Puedo barrer, fregar la palangana, colgar las toallas». Wyatt asintió despacio, sorprendido de aceptar con tanta facilidad. Había pasado años haciéndolo todo solo, y sin embargo verla moverse por la cabaña ya no le parecía un error. Sacó la escoba del rincón, la apoyó contra la pared y la dejó trabajar. El sonido de las cerdas sobre el suelo y el golpeteo del metal de la palangana llenaron el silencio. Él se sentó a la mesa sin hablar, con una sola pregunta dándole vueltas. ¿Por qué había abierto la puerta? El miedo había sido su primera reacción, luego la duda. Pero al verla allí cansada y altiva, sintió algo más fuerte que la cautela, la carga de lo que ocurriría si no hacía nada, y ese pensamiento pesó más que cualquier riesgo. Cuando las toallas quedaron colgadas afuera y la palangana relucía bajo la luz, Wyatt comprendió que la casa ya no se sentía tan vacía como el día anterior. El silencio seguía allí, sí, pero ya no oprimía. Tenía otro peso, el de 2 almas compartiendo el mismo techo. Afuera el aire traía el olor del polvo y la salvia seca, el mismo que jamás abandonaba Fort Rock, sin importar la estación. Josie Bell regresó después de tender las toallas, las manos ásperas por el trabajo,
pero el rostro más sereno. Wyatt estaba en la mesa encorvado todavía preguntándose si había cometido un error al dejarla entrar. El silencio entre ambos no era hostil, pero se sentía espeso, el tipo de silencio en el que hasta el crujido del fuego parece una palabra. Finalmente, Josie Bell rompió la quietud. No me preguntó por qué iba tocando puertas. Él levantó la vista despacio con cautela. No creí que fuera asunto mío. Ella lo observó un momento. La mayoría sí pregunta justo antes de cerrar. Wyatt no respondió, pero la tensión en su mandíbula lo delató. Ya sabía por qué. Conocía al pueblo, conocía sus prejuicios, sabía cómo la miraban y por qué nadie la había dejado entrar. «Vengo del puesto del río», continuó ella con voz cansada. «Hubo un incendio. Demasiados hombres borrachos, demasiadas armas. Todo ardió en una noche. Mi familia se dispersó». Su tono era llano, sin dramatismo, pero detrás de las palabras se sentía el peso de todo lo que había perdido. «Tenía una prima cerca», dijo Josie Bell Rollins, su voz áspera cargada de cansancio, «pero perdí el rastro durante la tormenta hace 3 días. Caminé hasta aquí porque pensé que un pueblo significaba agua y trabajo». Soltó una risa seca, sin una gota de humor. Resultó que solo significaba puertas cerradas. Wyatt McAllister escuchó en silencio con las manos extendidas sobre la mesa. Una parte de él quería preguntar por qué no había seguido su camino, por qué arriesgarse a venir a un pueblo que jamás perdonaría a los suyos por las guerras pasadas. Pero la otra parte, la más pesada, ya sabía la respuesta. Cuando no tienes a dónde ir, te detienes en la primera puerta que se abre. «¿Has estado sola en el camino?», preguntó al fin. 3 semanas, respondió ella. Antes trabajaba cerca del puesto, cocinando, limpiando. No era mucho, pero al menos podía intercambiar por lo que necesitaba. «Desde el incendio no tengo nada, solo lo que llevo encima. Y $3. Su tono se endureció un poco, como si quisiera recordarle que desde el principio había intentado pagar su propio camino. Wyatt asintió despacio. Miró los billetes sobre la mesa, los bordes doblados y sucios. Pensó en cuántas manos habrían pasado por ellos antes, y en que a ella le había tomado cruzar medio desierto para encontrar a alguien que no se los arrebatara. Por primera vez dejó escapar un suspiro cargado de algo más que palabras. Fort Rock no es un lugar amable con los extraños. «Y menos con los tuyos», dijo en voz baja. «Lo sé», contestó ella sin dudar. «Pero tú abriste la puerta». Aquella verdad quedó suspendida entre ambos, innegable. Wyatt sintió esa vieja presión en el pecho, una mezcla de culpa, tristeza y algo parecido a la obligación. No había querido cargar con el peso de nadie más desde la muerte de Clara May Whitlow. 3 años viviendo entre rutinas, reparar cercas, atender a Whiskey Rose, arreglar el techo, comer solo frente a la mesa. Nunca pensó cambiar nada de eso. Pero ahora, en menos de 1 hora, esa mujer había quebrado el silencio que lo envolvía. Para romper el peso de aquel momento, Wyatt se levantó y fue hacia la estufa. Sacó un pedazo de pan envuelto en un trapo y un frasco de frijoles secos. «¿Tienes hambre?», preguntó con una voz llana, pero cargada de más preocupación de la que pretendía mostrar. Los ojos de Josie Bell brillaron por un instante, aunque mantuvo la compostura. «Puedo comer, pero déjame ganarlo. Trabajaré por la comida». «Ya trabajaste», dijo él mirando el suelo barrido y la palangana limpia. «Eso fue por el agua», replicó ella. «Una comida merece más». Wyatt estuvo a punto de discutir, pero la firmeza en su tono lo detuvo. Colocó el pan y los frijoles en la mesa, indicándole que se sentara. Ella dudó un momento y luego tomó la silla frente a él. La cena fue simple: pan duro y frijoles hervidos hasta ablandarse. Pero cuando Josie Bell dio el primer bocado, su mandíbula se tensó para contener el temblor del alivio después de días de hambre. Wyatt también comió en silencio, observándola sin hacerlo evidente. El fuego crepitaba y afuera un coyote lanzó un aullido breve antes de perderse entre la oscuridad. Cuando terminaron, ella habló de nuevo, su voz tranquila. «Si me quedo aunque sea por 1 noche, ¿vendrán del pueblo a tocar tu puerta?» Wyatt se recargó en la silla cruzando los brazos. «Hablarán», admitió.
Hablarán mucho como siempre. Pero el sheriff Beauregard Slocum es un hombre justo. Mientras no haya pelea, no se meterá. Y yo no respondo ante los chismosos de los portales. Los ojos de Josie Bell se suavizaron apenas la primera chispa de confianza desde que llegó. Entonces me quedaré hasta el amanecer, dijo. Después, veremos. Wyatt asintió lentamente, aunque en el fondo sentía el peso de lo que el amanecer podría significar. No sabía aún si quería que ella se fuera o no. Solo sabía que su casa ya no parecía un cascarón lleno de recuerdos. Ahora se sentía viva, desordenada, incómoda. Pero viva. Esa noche extendió una manta junto al fogón. «Aquí estarás abrigada», dijo. Ella aceptó sin decir palabra, acostándose con las manos cruzadas sobre el pecho. Su respiración se volvió pareja mientras el sueño la vencía. Wyatt salió y se sentó en el escalón de la puerta mirando hacia el potrero. Whiskey Rose se movía en su establo, el viento arrastraba polvo seco por el patio. Y allí bajo el cielo sin luna volvió a preguntarse, ¿por qué abrí la puerta? No encontró respuesta. Solo la certeza silenciosa de que lo había hecho. Y de que ese simple gesto ya lo había atado a algo más grande de lo que había imaginado. Al amanecer el frío se coló entre las rendijas de la cabaña. El fuego se había apagado, dejando apenas cenizas y un leve olor a humo. Wyatt despertó primero moviéndose con la cautela de quien está acostumbrado a la soledad. Encontró a Josie Bell, aún dormida junto al fogón, una mano sobre el pecho y la otra al costado. Su respiración era tranquila, pero el gesto de su rostro mostraba la rigidez de alguien que nunca baja la guardia, ni siquiera dormida. Por un instante la observó en silencio sin saber si debía sentirse incómodo o de algún modo aliviado de que ella estuviera allí bajo su techo. Cuando Josie Bell Rawlins despertó, se incorporó de golpe los ojos recorriendo la habitación, como si necesitara asegurarse de que aún estaba a salvo. Wyatt McAllister le ofreció una taza de café negro, fuerte y amargo, servido en una vieja taza de hojalata. Ella la aceptó con ambas manos, buscando el calor del metal entre los dedos. El silencio entre los dos pesaba, pero no era vacío. Estaba lleno de preguntas que ninguno se atrevía todavía a pronunciar. Después de terminar con los frijoles y el pan duro que había sobrado de la noche anterior, Wyatt salió al patio. Whiskey Rose, su yegua, se movía inquieta dentro del establo, golpeando el suelo con los cascos. Más allá del corral una nube de polvo subía desde el camino del pueblo. Dos hombres estaban parados frente a la tienda de Amos Thatcher, con las manos en los bolsillos, y los sombreros echados hacia adelante hablando en voz baja, mientras miraban hacia el rancho de McAllister. Wyatt los había visto la tarde anterior merodeando sin nada que hacer. Conocía esa mirada. El rumor ya estaba corriendo. A media mañana la habladuría llegó a oídos del sheriff Beauregard Slocum. No era un hombre que perdiera tiempo con chismes, pero Fort Rock era un pueblo pequeño, y cuando aparecía una forastera, una mujer apache, además el consejo esperaba que él prestara atención. El sheriff ensilló su caballo y cabalgó despacio hacia las afueras sin prisa, pero dejando claro que no ignoraría la situación. Su sola presencia bastaba para calmar las aguas antes de que hirvieran. Wyatt estaba arreglando una bisagra floja del portón cuando el sheriff llegó. Slocum desmontó con el andar firme de quien ha visto demasiadas disputas y prefiere evitarlas antes que contarlas. «Buenos días, Wyatt», saludó con voz tranquila pero directa. «Me contaron que tienes compañía». Wyatt se enderezó aún con el martillo en la mano. «Así es», respondió. Los ojos del sheriff pasaron de él hacia el costado del patio donde Josie Bell colgaba las toallas que había lavado la noche anterior. Ella le devolvió la mirada serena sin esconderse ni desafiarlo. Slocum se quitó el sombrero un instante en señal de respeto antes de volver a mirar a Wyatt. «Algunos en el pueblo están inquietos», dijo. «Creen que donde no se quiere problemas acaban llegando». La mandíbula de Wyatt se endureció. Solo pidió agua. Eso fue todo. «No hay ley contra eso», respondió el sheriff con tono parejo. «Solo tengo que asegurarme de que esto no se convierta en algo más grande». Hizo una pausa antes de añadir. «Ya sabes cómo se pone la gente cuando no entiende algo. Hablan tanto que terminan encendiendo un fuego». Wyatt dejó el martillo a un lado.
y lo miró directo a los ojos. Abrí mi puerta porque nadie más lo haría. Ella no está causando problemas. Si alguien viene a buscarlo, será culpa de ellos, no de ella. El sheriff lo observó un largo momento antes de asentir. Conocía a Callister desde hacía años. Había visto cómo se hundía en el silencio después de la muerte de Clara May Whitlow, y respetaba su testaruda rectitud. Diré que ya vine a revisar. Eso debería calmar los ánimos, dijo. Pero si alguien viene a provocarme, buscas primero. No lo manejes solo. Wyatt asintió con un leve gesto. Entendido. El sheriff montó de nuevo, se inclinó con un toque de sombrero hacia Josie Bell y regresó al pueblo, su figura perdiéndose en el horizonte polvoriento. Cuando Wyatt se volvió, ella seguía junto al tendedero con una pinza en la mano. ¿Cree que el pueblo dejará las cosas así?, preguntó. No, admitió él sin rodeos. Hablarán más antes de hablar menos. Pero Slocum es un hombre justo. No dejará que pasen de las palabras a los actos. Josie Bell no mostró miedo, solo esa cautela de quien ha vivido toda su vida bajo sospecha. He oído palabras antes, dijo. No hieren la piel, pero pueden hacer que un hombre olvide su juicio. Wyatt sabía que tenía razón. Había visto cómo los rumores volvían insensatos a los hombres más rápido que el whisky. Sintió en el pecho algo difícil de nombrar. No era miedo, sino el peso de la responsabilidad. Había dejado entrar a una mujer que el pueblo no perdonaría fácilmente. Esa tarde, cuando terminaron las tareas y el sol comenzó a hundirse tras las colinas, Josie Bell se sentó junto a la estufa remendando una vieja camisa de trabajo de Wyatt. Sus manos se movían rápidas con la precisión de quien ha cosido más por necesidad que por gusto. Wyatt se sentó frente a ella mirando el fuego. Las palabras del sheriff le rondaban la mente. Se preguntó qué habría dicho Clara May si pudiera ver esa escena, una mujer apache cosiendo su ropa, mientras el pueblo murmuraba tras las ventanas. No encontró respuesta, pero sí una certeza: la casa ya no estaba vacía. Y por primera vez en años, el silencio no se sentía como un peso, sino como un respiro compartido. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara sobre las montañas, Wyatt salió al corral. El aire era tan frío que su aliento se volvía blanco frente a él. Llevaba un cubo de grano, escuchando el golpeteo rítmico de los cascos de Whiskey Rose. Cuando miró hacia la cabaña, se sorprendió al ver a Josie Bell, ya despierta, las mangas arremangadas, sacando agua de la bomba. Llevaba el cabello recogido y sus movimientos eran ágiles, seguros, como si aquel lugar por primera vez empezara a sentir la suya. Por un momento, Wyatt McAllister solo la observó. Se dio cuenta de que Josie Bell Rollins sabía moverse en la tierra como quien pertenece a ella. La bomba del pozo chirriaba, y ella, sin mirarlo, se inclinaba sobre el hierro, concentrada en su tarea. El cuero del empaque está roto, dijo ella sin levantar la vista. Puedo cortar un parche de una correa vieja. Wyatt alzó una ceja. ¿Ya has hecho eso antes? Muchas veces, respondió con simpleza. Mi tío tenía un campamento de ganado cerca de las colinas. Nada funcionaba si uno no lo arreglaba por su cuenta. A Wyatt lo sorprendió aquel detalle. En el pueblo, la mayoría creía que los apaches vivían sin rumbo, moviéndose de un sitio a otro. Pero la verdad estaba justo frente a él. Una mujer que había pasado años haciendo el mismo trabajo duro que cualquier ranchera, quizás mejor que muchos hombres. Asintió despacio. Hay tiras de cuero en el cobertizo, dijo. Lo repararemos después de las faenas. La mañana transcurrió en silencio y labor. Wyatt ajustó una viga floja de la cerca mientras Josie Bell acarreaba cubetas de agua, el paso firme, la espalda recta. Cuando él alzó la vista, ella estaba revisando el casco de Whiskey Rose, recorriéndolo con los dedos con la calma de quien sabe lo que hace. La yegua, siempre nerviosa con los extraños, permaneció quieta bajo su toque. Un nudo le apretó el pecho a Wyatt, una mezcla de sorpresa y respeto. Dentro de la cabaña también se notaba el cambio. Josie Bell había vuelto a barrer, apiló leña junto a la estufa y lavó las tazas de hojalata sin que nadie se lo pidiera. Él no se había dado cuenta de cuánto había dejado caer la casa en un silencio de abandono hasta que la vio moverse entre esas paredes con determinación.
Durante años había vivido entre el polvo que nunca quitaba bisagras que chirriaban cosas sin reparar porque era más fácil ignorarlas. Ahora cada cosa que ella tocaba hacía que la casa se sintiera menos tumba y más hogar. Al mediodía, mientras comían pan y café, Josie Bell lo miró y preguntó: ¿por qué te miran diferente en el pueblo? No te comportas como un hombre al que puedan ignorar. Wyatt levantó la mirada sorprendido. Apenas llevas 2 días aquí y ya te diste cuenta. Me doy cuenta de las cosas, contestó con firmeza. Él respiró hondo antes de responder. Solían contar conmigo, dijo. Antes de que Clara May muriera, la gente venía aquí a pedir ayuda con el ganado, con el agua, con cualquier cosa que requiriera manos firmes. Pero cuando ella se fue, dejé de bajar al pueblo. Solo iba cuando era necesario. La gente no soporta cuando un hombre se aleja. Lo toman como si les diera la espalda. Dejó la taza sobre la mesa y bajó la mirada. La verdad es que ya no tenía nada que ofrecer. Josie Bell lo observó y su expresión se suavizó. No dijo que lo entendía, pero el silencio que siguió fue una respuesta compartida. Ella también conocía la pérdida. Su gente estaba dispersa, las familias rotas. Sabía lo que era ser juzgada por lo que se había perdido, no por lo que aún se conservaba. Por la tarde, la noticia de su presencia se extendió aún más. Un carretero, Frank Cotter, se detuvo junto a la cerca, miró el patio con desconfianza y siguió su camino sin decir palabra. Más tarde, Amos Thatcher, el tendero, trajo el saco de avena que Wyatt había encargado semanas atrás. Sus ojos se demoraron en Josie Bell, mientras apilaba leña, pero no dijo nada. Solo murmuró algo sobre los precios que subían. Wyatt lo notó, y también ella. Cuando el hombre se alejó, Josie Bell preguntó sin rodeos: ¿te causarán problemas por mi culpa? Wyatt negó con la cabeza, aunque su voz fue firme. No vivo para complacerlos. Que digan lo que quieran. Esa noche, cuando las tareas terminaron, y el fuego llenó la cabaña de un resplandor cálido, Josie Bell se sentó a la mesa remendando una de las camisas de trabajo de Wyatt. Sus dedos se movían con rapidez, los ojos fijos en la costura. Wyatt la observaba desde el otro lado sin saber si debía hablar. Las preguntas le daban vueltas. ¿Dónde estaría ahora su prima Sadie May Delaney? ¿Qué había dejado atrás cuando decidió venir hacia el norte, pero no las formuló? Intuía que ella contestaría cuando llegara su momento, no antes. En su lugar preguntó algo más simple. ¿Piensas marcharte cuando descanses? Ella no levantó la vista del hilo. Eso planeo. Pero los planes a veces cambian. Me quedaré hasta que tu cerca y la bomba queden reparadas. Después decidiré. Wyatt se recostó en la silla observándola. Sintió el peso de aquella respuesta. No era una promesa, pero tampoco un adiós. El simple pensamiento de que pudiera marcharse le provocó una punzada inesperada. Por primera vez desde la muerte de Clara May, comprendió que la soledad le daba más miedo que consuelo. Cuando el fuego se fue consumiendo, la cabaña cayó en silencio. Pero ya no era el silencio vacío de antes. Ahora era un silencio compartido lleno de presencia. Un silencio que respiraba junto a él. Y aunque no lo diría en voz alta a Wyatt McAllister, sabía que deseaba despertar al día siguiente y volver a escucharla moverse por el patio, reparando las cosas que él había dejado rotas. El sol ya estaba alto cuando ambos se pusieron a trabajar de nuevo en la bomba. El chirrido del mango era más fuerte que nunca, un gemido metálico que Wyatt había ignorado durante demasiado tiempo. Josie Bell se agachó junto al eje de hierro, sacando con destreza la arandela de cuero gastada. Cortó una tira de una vieja correa con movimientos firmes y limpios, y la colocó en su sitio antes de que Wyatt siquiera regresara con los clavos que creía necesitar. Cuando ella probó la palanca, el agua volvió a brotar clara y viva, como si también la tierra se hubiera despertado. Por un instante, Wyatt McAllister solo se quedó mirándola. El agua corría limpia y silenciosa desde la bomba, llenando el cubo hasta el borde. Josie Bell Rollins había reparado algo que él llevaba meses soportando. «Arreglaste en minutos algo con lo que yo ya me había resignado a vivir», dijo él moviendo la cabeza con incredulidad.
No lo arreglabas porque vivías solo, respondió ella con serenidad. Cuando uno está solo se acostumbra a las cosas rotas. Pero cuando no lo está, las repara. Las palabras lo golpearon más de lo que quiso admitir. Se apartó llevando el cubo lleno hasta el abrevadero, pero la verdad de lo que ella había dicho lo siguió hasta allá. Al mediodía estaban trabajando en el corral. Wyatt le mostró la línea de la cerca donde los travesaños se habían hundido y los postes se inclinaban por los años de viento. Juntos levantaron los maderos, clavaron estacas hasta que el conjunto quedó firme y taparon huecos con tablas partidas. Josie Bell trabajó sin quejarse, el sudor bajándole por las sienes, las manos llenas de ampollas. No aflojaba el paso. Wyatt lo notó. Cualquier otro peón se habría quejado o pedido más paga, pero ella trabajaba como quien necesitaba probar que merecía estar ahí. Dentro de la casa más tarde cosía un trozo de cuero con puntadas rectas y cuidadas. Wyatt, sentado frente a la mesa, afilaba un cuchillo. El silencio entre ellos ya no pesaba, era un silencio con ritmo lleno de propósito. El raspar del acero contra la piedra, el tirón del hilo pasando por el cuero. Todo sonaba a vida cotidiana. Se descubrió pensando que la cabaña no se sentía así desde los días de Clara May Whitlow, aunque era distinto. Esa tarde ensilló su caballo. ¿Vas por provisiones?, preguntó Josie Bell, cruzada de brazos junto a la puerta. Harina, tabaco y clavos, respondió él. La gente hablará si me ve contigo. Ya te han visto, contestó con voz firme. Más vale que se acostumbren. En Fort Rock, la reacción fue inmediata. Mientras caminaban por la acera de madera hacia la tienda de Amos Thatcher, una mujer jaló a su hijo hacia sí murmurando palabras agudas. Un ranchero recargado contra el establo dijo algo entre dientes. Wyatt no alcanzó a oírlo, pero el tono bastó. Siguió adelante mirando al frente, sintiendo las miradas clavadas como piedras. Josie Bell caminaba a su lado, la espalda recta sin apartar la vista. Dentro de la tienda, Amos Thatcher pesó la harina sin decir nada, los movimientos torpes, tensos. Empujó el saco sobre el mostrador y miró de reojo a la mujer apache, pero no abrió la boca. Wyatt dejó las monedas sobre la mesa con un golpe seco que puso fin a la escena. Al salir el sheriff Beauregard Slocum se cruzó en su camino, los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión era imposible de leer. El consejo me tiene encima, dijo. Quieren saber si ella piensa quedarse. Wyatt se enderezó. Trabaja en mi rancho. Eso es todo lo que necesitan saber. Los ojos del sheriff pasaron de él a Josie Bell, que le sostuvo la mirada sin miedo. Si va a quedarse, mejor tenerlo por escrito, dijo el sheriff. Un nombre, una función. Si no, la gente se inventará sus propias historias. Wyatt apretó la mandíbula. ¿Quieres un registro? Llámalo como quieras, respondió el sheriff. No es ley, pero tranquiliza a los que no saben callar. Un papel en mi oficina dirá que ella es trabajadora del rancho McAllister. Así, si alguien busca problemas, los detengo antes de que empiecen. Josie Bell miró a Wyatt, luego al sheriff. Escríbelo, dijo. No tengo miedo de tener nombre. Firmaron el documento en el escritorio del sheriff, una hoja sencilla, palabras secas. Josie Bell Rawlins, ayudante de establo y jornalera en el rancho McAllister. No era gran cosa, pero la convertía en algo más que una sombra. Cuando regresaron, Wyatt colocó el papel firmado en el estante donde antes colgaba el delantal de Clara May. Lo miró largo rato antes de cerrar la puerta del mueble. Josie Bell, sentada junto al fuego, fingió no notarlo, aunque dentro de ella algo se movió. La casa ya no era solo de él. Había puesto su nombre dentro de esas paredes, y ambos sabían lo que eso significaba. Al día siguiente trabajaron juntos como de costumbre. El viento se levantó de repente, arrancando una lámina de metal del techo del cobertizo. El estrépito hizo que Whiskey Rose se espantara en su corral. El animal salió disparado antes de que Wyatt pudiera cerrar la tranca. Sus cascos golpearon la tierra hasta que una pata chocó con una roca oculta. La yegua soltó un relincho agudo y cayó cojeando justo cuando Wyatt logró rodearle el cuello con la cuerda. Josie Bell ya corría hacia ellos, las trenzas golpeándole la espalda.
Se agachó junto a la yegua, las manos firmes. La voz baja. «Tranquila, muchacha. Tranquila», murmuró pasando las palmas por la pierna temblorosa, palpando el tendón hasta el casco. Wyatt se arrodilló al otro lado, observando con el corazón apretado. Whiskey Rose respiraba rápido, los oídos echados hacia atrás. Golpeó fuerte el menudillo, dijo. Josie Belle, serena, pero concentrada. Puede ser un esguince. No hay fractura, si la hubiera no se levantaría. Wyatt asintió, aunque sintió un nudo en el pecho. Aquella yegua era más que un animal de trabajo. Era el último lazo que lo unía a la vida que había tenido con Clara May Whitlow. Perderla habría sido como perder lo poco que aún le quedaba. Wyatt McAllister tomó un trapo, lo empapó en el abrevadero y se lo pasó a Josie Belle Rawlins. Ella lo presionó con suavidad sobre la hinchazón, luego fue por el pequeño atillo que guardaba en la cabaña. De él, sacó una tira de tela vieja pero resistente y empezó a vendar la pata de Whiskey Rose, con movimientos lentos y seguros. Wyatt la observó en silencio, sorprendido por la firmeza de sus manos. «¿Ya has hecho esto antes?» «Mi tío criaba ponis», respondió sin mirarlo. «Atendíamos cada herida con lo que tuviéramos. En las llanuras no hay médicos». El respeto de Wyatt por ella creció. Había pensado en Josie Belle como una mujer vulnerable, alguien que el pueblo despreciaría, pero en ese momento era ella quien sostenía su mundo en equilibrio. Whiskey Rose se fue calmando bajo sus caricias, respirando más despacio, los ojos menos salvajes. Josie Belle le acarició el cuello, murmurando algo en una lengua que Wyatt no entendió, pero que comprendió de todos modos. Cuando por fin llevaron a la yegua de regreso al establo y extendieron paja limpia bajo sus patas, Wyatt se recargó en la baranda y soltó un largo suspiro que ni siquiera sabía que retenía. La camisa se le pegaba al cuerpo por el sudor, aunque el día apenas comenzaba a calentarse. Miró a Josie Belle, que se limpiaba las manos en la falda antes de enderezarse. Su rostro estaba sereno, pero los hombros tensos por el esfuerzo. «La salvaste», dijo él, las palabras más pesadas de lo que pretendía. Ella negó con la cabeza. «Solo le di una oportunidad de sanar. Lo demás dependerá del tiempo». Wyatt asintió despacio, aún mirándola. Sintió que algo dentro de él cambiaba. No era solo gratitud, era darse cuenta de que su presencia ya formaba parte del ritmo de sus días. La casa, el patio, hasta los animales parecían distintos con ella allí. Menos frágiles, menos aplastados por el silencio. Esa tarde, cuando terminaron las faenas, Wyatt se sentó en el porche mientras Josie Belle preparaba una comida sencilla. El sonido tranquilo de Whiskey Rose en su establo llenaba el aire. Wyatt recordó la advertencia del sheriff Beauregard Slocum sobre los murmullos del pueblo y pensó en lo que significaría si ella se quedaba. Sabía que los rumores no se apagarían pronto. Pero cuando Josie Belle salió con 2 platos y colocó uno frente a él sin decir palabra, entendió que la elección ya no tenía que ver con el pueblo, sino con lo que quería para su vida vacía y tranquila o compartida, aunque trajera problemas. Durante la cena, Josie Belle habló con su tono pausado y firme. «¿Te has preguntado si fue un error dejarme quedarme?» Wyatt levantó la mirada. «Lo hice». Pausó un instante antes de añadir con voz clara. «Pero ahora pienso que fue la primera buena decisión que tomé en años». Los ojos de ella se suavizaron, aunque no sonrió. Asintió una sola vez, como quien confirma algo que ya sabía. Dentro de la cabaña, el fuego parpadeaba contra la ventana, y el ruido del establo se mezclaba con el viento del atardecer. Por primera vez desde la muerte de Clara May Whitlow, Wyatt McAllister sintió que el mañana no sería una carga, sino algo que valía la pena esperar. 2 días después del accidente de Whiskey Rose, Wyatt enganchó la carreta para ir por provisiones. La harina escaseaba y aún necesitaba clavos para terminar la cerca. Al salir encontró a Josie Belle, ya levantando el saco vacío y poniéndolo en la parte trasera. No preguntó si podía acompañarlo. Se movía con la naturalidad de quien ya había decidido hacerlo. «No tienes que ir», dijo él mientras ajustaba el arnés. «No voy a esconderme en tu casa mientras me observan desde la calle,
respondió ella mirándolo directo. Más vale que me vean ahora a que inventen cosas peores. Wyatt no discutió, aunque una parte de él lo deseaba. Sabía que tenía razón. Los murmullos serían más fuertes si ella permanecía oculta. Aún así, mientras avanzaban los 2 kilómetros hasta Fort Rock, sintió que el nudo en su pecho se apretaba con cada vuelta de las ruedas. El pueblo estaba bullicioso cuando llegaron. Carretas alineadas, niños corriendo entre los tablones, y el martilleo del herrero resonando a lo lejos. Pero el ruido se apagó cuando la carreta de McAllister apareció. Las cabezas se giraron. Una mujer de vestido oscuro tomó a su hija del brazo apartándola. Un hombre en el porche del establo murmuró algo que Wyatt no alcanzó a oír, pero el tono lo dijo todo. Josie Bell se mantuvo erguida, el rostro sereno, los ojos al frente. No había desafío en ella, solo la dignidad de quien ha aprendido a resistir sin bajar la cabeza. Entraron en la tienda de Amos Thatcher. El tendero midió la harina y el café en silencio, las manos tensas, los ojos moviéndose incómodos hacia la mujer apache, como si su sola presencia alterara el aire. Wyatt dejó el dinero sobre el mostrador con un golpe seco. 2 sacos, dijo con voz llana. El hombre vaciló, luego empujó los paquetes hacia él sin decir palabra. El silencio pesó más que cualquier insulto. Wyatt cargó los sacos él mismo. Josie Bell lo siguió uno bajo el brazo con naturalidad. En la acera el sheriff Beauregard Slocum se interpuso en su camino. Los había estado esperando. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos reflejaban el peso de las voces del consejo. «Buenos días, Wyatt». Josie Bell saludó con tono grave. El sheriff Beauregard Slocum pronunció su nombre con cuidado, como si decirlo formara parte de su deber. «Buenos días, Wyatt», respondió Wyatt McAllister con el tono sereno pero firme. El sheriff echó una mirada rápida hacia los habitantes de Fort Rock que se habían detenido a observar desde la acera. Bajó la voz hablando solo para ellos. «El consejo quiere que les recuerde algo. La gente anda inquieta. Quieren saber cuánto durará este arreglo». Wyatt cruzó los brazos. «Ella trabaja para mí, y mientras lo haga, eso basta». «El consejo quiere las cosas claras», replicó Slocum. «Un papel mantiene el orden. Lo hizo antes y lo hará de nuevo». Josie Bell Rollins acomodó el saco contra la cadera y respondió con calma. «Ya firmaron uno. ¿Cuántas veces necesitan ver mi nombre antes de dejar de fingir que soy un fantasma?» Por un momento Slocum la miró directo a los ojos, y Wyatt creyó ver un destello de respeto en aquella mirada. «Los mantendré tranquilos el mayor tiempo posible», dijo el sheriff finalmente, «pero deben entender algo. Mantener este pueblo en paz depende tanto de la percepción como de la ley, y la percepción cambia más rápido que la razón». Wyatt apretó la mandíbula, pero asintió sin palabras. Slocum dio un paso al costado dejándolos pasar. Mientras subían de nuevo a la carreta, Josie Bell murmuró: «¿Temes que yo traiga más problemas de los que puedes soportar?» Wyatt negó despacio. «No. Lo que temo es que este pueblo nos pruebe una y otra vez hasta que entendamos que no vamos a irnos». Regresaron en silencio, el traqueteo de la carreta llenando el espacio entre ellos. El peso de los sacos y de los pensamientos no dichos parecía igual de denso. Al llegar, Wyatt llevó las provisiones al interior. Josie Bell se quedó junto al corral con la mano apoyada suavemente en el cuello de Whiskey Rose. La yegua se movió apenas sin apartarse. Era el mismo tipo de confianza que ella había mostrado desde el primer día. Esa noche, mientras cenaban a la luz tenue del fogón, Wyatt hizo por fin la pregunta que llevaba días en su mente. «Si encuentras a tu familia, ¿piensas marcharte?» Josie Bell levantó la vista. Su rostro estaba sereno, pero su voz firme. «Pensé que sí, pero he caminado demasiadas millas para seguir creyendo en certezas. Si hallo un lugar donde pueda trabajar y nadie me cierre la puerta, eso vale más que perseguir lo que quizá ya no exista». Wyatt escuchó en silencio, dejando que cada palabra se hundiera en él. Durante años había vivido sin cambiar nada de su vida. Y ahora frente a él estaba alguien que no tenía motivo para quedarse. Pero aún así lo hacía. Esa elección pesaba en su pecho,
pero no como una carga, sino como una promesa silenciosa. Afuera el viento golpeaba las paredes de la cabaña. El pueblo podía seguir hablando, pero en ese rincón solitario del valle, Wyatt McAllister comprendió que la verdadera pregunta ya no era si Josie Bell Rawlins se quedaría, sino si él estaba listo para admitir que quería que lo hiciera. Los días después del viaje al pueblo se sintieron distintos. Wyatt notó cómo los vecinos se demoraban más al pasar frente a su rancho, cómo las conversaciones se apagaban cuando él entraba a la tienda, y cómo el tono del herrero cambiaba cuando cruzaban palabra. Nadie lo había enfrentado directamente, pero el aire estaba lleno de expectativas. Fort Rock esperaba su decisión si la presencia de Josie Bell sería algo temporal o permanente. En la cabaña el trabajo no se detenía. Ella se levantaba antes del amanecer, revisaba la pierna de Whiskey Rose, barría el suelo, cocinaba lo necesario y salía al patio para ayudarle. Juntos levantaban los rieles del corral, colocaban piedras a lo largo del pastizal, remendaban cuero junto al fuego. Wyatt empezó a depender de su presencia antes de siquiera notarlo. Un día sin verla trabajar, le parecía incompleto. Una noche mientras cenaban, él rompió el silencio que se había vuelto costumbre. «Llevas aquí el tiempo suficiente para ver cómo son las cosas. Seguirán vigilándote esperando a que te vayas». Ella lo miró fijamente. «¿Y tú? ¿Tú también esperas que me vaya?» La pregunta lo golpeó de lleno. Había pasado meses aceptando su soledad como un hecho. Incluso cuando ella llegó pensó que sería algo momentáneo, un acto de bondad pasajero. Pero ahora mirándola bajo la luz del fuego, comprendió que la idea de verla partir se le asentaba en el pecho como una piedra. Al principio sí admitió con voz baja, pero ya no. El rostro de Josie Bell apenas cambió, pero sus ojos se suavizaron. Dejó el tenedor a un lado y cruzó las manos sobre la mesa. «Tú perdiste a alguien, y el pueblo te ha mantenido atrapado en ese duelo. Te ven como un hombre que dejó de vivir». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Y a mí, me ven como el recordatorio de todo lo que nunca pudieron aceptar. Si me quedo no será solo trabajo lo que elijamos. Será enfrentar todo eso juntos». Wyatt se reclinó en su silla sintiendo el peso y la verdad de sus palabras. «Lo sé», dijo al fin pasándose una mano por la mandíbula. «No me importa lo que digan. Solo me importa si tú quieres que este lugar sea tuyo también». Josie Bell Rawlins lo observó largo rato sin hablar. Su vida había sido un camino sin raíces, moviéndose de sitio en sitio sin que nadie la acogiera. El fuego crepitó detrás de ellos, mientras meditaba su respuesta. «Si me quedo», dijo por fin, «no será como una sirvienta ni como una invitada. No cargaré agua por el orgullo de un hombre. Si me quedo, será como una compañera». El pecho de Wyatt McAllister se tensó al escucharla, sintiendo que cada palabra de ella era tan firme y verdadera como una promesa hecha bajo el cielo del desierto. Wyatt McAllister pensó entonces en Clara May Whitlow, en los años que habían compartido, en todo lo que habían construido juntos. Pero por primera vez, desde su muerte, no sintió culpa al imaginar un futuro más allá de esa pérdida. Asintió despacio. «Entonces compañera será». A la mañana siguiente, esa decisión fue puesta a prueba. Un grupo de habitantes de Fort Rock cabalgó hasta las tierras de Wyatt Boone Slater, Levi Boone y el tendero Amos Thatcher. Se detuvieron junto al corral, sus rostros tensos, miradas cortantes. Wyatt los esperó en la entrada con Josie Bell Rawlins, de pie a su lado. El primero en hablar fue Amos Thatcher, su voz cargada con el veneno del rumor disfrazado de preocupación. «La gente anda diciendo que este arreglo no está bien, Wyatt. Esa mujer no pertenece aquí». La mandíbula de Wyatt se endureció, pero antes de que él respondiera, Josie Bell dio un paso adelante. Su tono fue tranquilo, pero su voz llevaba una fuerza que no admitía réplica. «Trabajo esta tierra igual que él. Arreglo, siembro, cuido a los animales. Si dicen que no pertenezco aquí, entonces están diciendo que el trabajo mismo no tiene lugar en este suelo». Los rancheros se removieron incómodos en sus sillas de montar. No esperaban que ella contestara así con tanta dignidad.
Wyatt avanzó un paso, la voz baja pero firme. Esta es mi tierra, mi casa y mi decisión. Si alguien aquí tiene un problema, que lo hable conmigo, no con ella. El silencio se hizo largo. Los hombres se miraron entre sí, midiendo el riesgo de insistir. Finalmente, Amos Thatcher masculló algo entre dientes y giró su caballo de vuelta al pueblo. Los demás lo siguieron, dejando tras de sí el polvo levantado por sus cascos. Cuando el sonido de los caballos se desvaneció, Wyatt soltó el aire que no sabía que retenía. Josie Bell lo observó con la serenidad de quien entiende el peso de un gesto. Ahora ya te has atado a mí, lo quieras o no. Wyatt negó con suavidad. Sí quería. Esa noche la cabaña se sintió distinta, no solo por lo ocurrido, sino porque algo había sido dicho y más aún permitido. Sea lo que viniera del pueblo, ya no eran dos desconocidos bajo un mismo techo. Eran dos almas que habían reclamado el mismo pedazo de tierra y de destino. El silencio que siguió no trajo miedo, trajo el peso firme del compromiso. La confrontación junto al corral había dejado su marca, pero no los había dividido, los había unido bajo una misma decisión. Los habitantes de Fort Rock ya sabían lo que pensaban, y Wyatt McAllister les había respondido con hechos. No había vuelta atrás. Josie Bell Rawlins ya no era una invitada ni una trabajadora temporal, era una mujer que había ganado su lugar con su palabra y su trabajo. En los días siguientes, la vida tomó un ritmo sereno. La pierna de Whiskey Rose sanó bajo los cuidados pacientes de Josie Bell. La hinchazón bajó y la yegua volvió a caminar con paso parejo. Wyatt veía cómo el animal confiaba más en el toque de ella que en el suyo. Y aunque al principio le dolió un poco, también sintió alivio. Sabía que la yegua estaba segura. Juntos repararon el corral, parchando los tablones viejos y el techo del cobertizo, y plantaron una hilera de semillas detrás de la casa. Josie Bell propuso ideas nuevas, cómo colocar piedras para que la lluvia corriera hacia la tierra, cómo colgar tiras de tela para ahuyentar a los pájaros. No solo ayudaba a mantener el rancho, lo estaba moldeando para el futuro. Wyatt notó otros cambios también. Antes evitaba la tienda, la cantina y hasta las reuniones de domingo. Demasiado peso en los recuerdos de Clara May. Pero cuando Josie Bell sugirió caminar juntos, la cerca del lado del pueblo, él no dudó. La gente aún los miraba así, pero las miradas se hicieron menos duras, más curiosas que hostiles. El sheriff Beauregard Slocum, fiel a su palabra, mantuvo la calma del pueblo. Una noche, cuando los chismes se caldearon en la cantina, el sheriff se interpuso antes de que la cosa fuera a más. Recordó en voz alta que lo que un hombre hace en su tierra es asunto suyo. Eso bastó para apagar más de una lengua afilada. Una mañana clara, Wyatt sacó el papel que el sheriff había escrito semanas atrás, aquel donde figuraba el nombre de Josie Bell Rawlins, como trabajadora del rancho McAllister. Lo colocó sobre la mesa y miró las letras firmes de Slocum. Luego levantó la vista hacia Josie Bell, que trenzaba una cuerda con manos hábiles y calladas. Aquí dice trabajadora, dijo él con voz baja. Pero eso ya no eres. Josie Bell dejó la cuerda a un lado y lo observó, percibiendo el peso de sus palabras. Entonces, ¿qué soy? Wyatt respiró hondo, posando la mano sobre el papel. Eres quien mantuvo este lugar en pie cuando yo no podía. La mujer que cruzó un pueblo que le cerró todas las puertas, y aún así siguió con la cabeza en alto. No quiero que te vean como alguien que pasó por aquí. Quiero que te vean como familia. El silencio se extendió entre ellos, espeso pero lleno de significado. Josie Bell se levantó despacio y se acercó hasta quedar frente a él. Si decido quedarme, dijo, elijo todo el trabajo, el peso y las miradas. No como una sombra ni como alguien a medias. Si lo hacemos, será completamente. Wyatt McAllister asintió, la mandíbula firme pero los ojos más suaves que en años. Entonces lo haremos completamente. La semana siguiente fueron juntos a la oficina del sheriff Beauregard Slocum, bajo el sol limpio del amanecer, dispuestos a dejar constancia por palabra y por papel de que Josie Bell Rawlins ya no era una forastera, sino parte de aquel hogar que ambos habían decidido defender.
Los papeles se firmaron una vez más, pero esta vez era distinto. Sus nombres quedaron registrados no como empleador y trabajadora, sino como esposo y esposa. El sheriff Beauregard Slocum fue testigo del acto y Amos Thatcher. El tendero lo certificó desde el umbral de la oficina. El gesto fue sencillo pero irrevocable. Y cuando salieron de allí el peso de la duda ya no colgaba sobre ellos. De regreso al rancho, Wyatt McAllister notó un cambio en el aire. La gente aún los miraba así, pero ya no apartaban la vista con la misma dureza. Un niño desde el porche de una tienda agitó la mano. Josie Bell Rawlins respondió con un leve saludo. El pueblo no había olvidado sus prejuicios, pero el filo de la desconfianza comenzaba a desgastarse. El papel había convertido los susurros en algo más estable, algo con lo que el pueblo tendría que aprender a convivir. En el rancho la vida retomó su curso con una calma nueva. Whiskey Rose pastaba tranquila en el corral. La bomba de agua funcionaba sin chirridos, y el techo del cobertizo resistía los vientos del desierto. Por las tardes se sentaban juntos en el porche, mirando los campos extendidos frente a ellos, el cielo ancho y despejado. El silencio que antes había sido una carga para Wyatt, ahora era una compañía. Ya no hablaba de pérdida, sino de presencia. Una tarde luminosa con el sol alto sobre la llanura, Wyatt abrió la vieja Biblia que reposaba en el estante. De entre sus páginas, sacó los $3 arrugados que Josie Bell le había ofrecido la primera noche en su puerta. El papel seguía gastado, las esquinas dobladas. Se los tendió diciendo, esto fue lo que lo comenzó todo. Josie Bell los tomó, los miró un instante y negó con suavidad. No susurró. Tú lo comenzaste, al abrir esa puerta. Luego colocó los billetes sobre la mesa. Guárdalos. Que te recuerden que a veces lo más pequeño puede cambiarlo todo. Wyatt no discutió. Volvió a colocar los billetes dentro de la Biblia, en el mismo sitio donde habían estado por semanas. Sabía que tenía razón. Con las primeras heladas, la cabaña ya no parecía un lugar detenido en el tiempo. Había vuelto a ser un hogar moldeado por dos personas que no se eligieron por necesidad, sino por decisión. El pueblo poco a poco se acostumbró. Los rumores se apagaron, y los domingos Wyatt y Josie Bell caminaban juntos a lo largo de la cerca paso a paso en silencio. Un silencio lleno, sereno, completo. La historia, que había empezado con un golpe desesperado en una puerta y $3 arrugados, terminó sin preguntas, con certeza. Habían construido algo digno de permanecer. Y por primera vez en años, Wyatt McAllister miró hacia el mañana sin miedo, sabiendo que ya no tendría que enfrentarlo solo.